Nueva York ardía en lo que parecía ser la pelea más difícil que jamás habían enfrentado nuestros héroes. Eddie Brock sabía que no iba a enfrentar a un villano común. Tomó la decisión de no escapar más, pero a Eddie no le preocupaba su vida. Peleaba por alguien más. Luchaba para que su hijo no pasara por todo el terror que había pasado él. Que su hijo nunca tuviera que enfrentar los horrores de este mundo al que lo había traído. Mientras tanto, en la montaña Avengers, los héroes repasaban el plan. Tony Stark había colocado bombas como minas espaciales esperando ser pisadas. Capitana Marvel vio algo. El cielo estaba cubierto, un ejército de dragones simbióticos. Si de alguna forma lograban pisar la Tierra, podían destruirlo todo en cuestión de segundos. Fuego. Las bombas detonaron sobre los cuerpos gigantes de los dragones. El fuego consumía todo lo que alcanzaba. Pero las bombas no fueron suficientes. Steve Rogers sabía que tenía que capitanear su equipo. La lucha a nivel del suelo era inevitable. Eddie tenía una misión antes de la misión. Para él, era más importante proteger a su hijo. No quería hacerlo parte de una guerra que sabía que iba a costar demasiado. Brock. Sí, Kat. Plan B. Lo sé. El plan B significaba que todo se había ido al carajo. Un equipo de héroes, encabezados por el Capitán América, se encargaban de la evacuación, pero estaban cortos de gente. Pero de pronto un profesor traería a sus estudiantes a la lucha. Ahora se libraba una batalla entre héroes y dragones. Eddie Brock tenía más tiempo para ejecutar su plan. El plan de Eddie era conectarse a la colmena. Todo lo que alguna vez fue creado por Null compartía un pensamiento. Eddie quería destruir a Null desde adentro. Pero Eddie al conectarse se dio de cuenta de algo. Celestiales que alguna vez fueron enemigos de Null, ahora estaban siendo dominados por él. Y desde el pecho de uno de ellos surgió el enemigo que más temían. El primer ser en el universo, el amo de la oscuridad, el rey del abismo. Nuestros héroes sabían que era un enemigo difícil de derrotar, pero tenían un as bajo la manga. Normalmente somos los últimos que sujetos como tú ven antes de caer, pero hoy solo venimos a observar. Ya está aquí, capitán. Permiso para atacar. Permiso concedido. Desde lejos se divisó una esperanza para nuestros héroes. El destino del universo estaba en las manos de Sentry. Sin embargo, no terminó de presentarse cuando Null lo tomó de sus extremidades, haciéndolo volar en pedazos. La única esperanza de ganar que tenían nuestros héroes se había esfumado en tan solo un segundo. Un mar simbiótico cubrió a nuestros héroes. Null estaba ganando. Eddie y Venom lograron conectarse a la colmena, pero esto le daría la posición exacta a Null. Sin el más mínimo esfuerzo, separó a Eddie de Venom, arrojando a Eddie desde lo más alto. Lo esperaba una muerte segura. El panorama para nuestros héroes era gris. Ya no había plan que funcionaría. Ya no había esperanza que los mantuviera en pie. Ahora, nuestros héroes eran el ejército de Null. Los pocos héroes que quedaban se reunían en secreto. Héroes y villanos luchaban juntos por un bien común, pero para un genio siempre había un nuevo plan. Tony había capturado un simbionte. Pensaba que ponerlo en el cuerpo de Eddie lo haría recuperarse. Sin embargo, Eddie comenzó a rechazar el simbionte y quedando sin vida. Eddie había muerto delante de sus compañeros
y frente a la mirada de su propio hijo. El dolor en Dylan pudo haberlo hecho derrumbarse. No es fácil para un hijo perder a su padre. Sin embargo, todo ese dolor lo canalizó y lo convirtió en un odio desmedido hacia aquello que lo había hecho sufrir, hacia aquello que le había quitado a su padre. La rabia había hecho despertar en Dylan toda aquella oscuridad a la que Eddie temía. Era una espada de doble filo que en este punto apuntaba a Null. Dylan y nuestros héroes hacían ver la pelea pareja, y nunca será malo en una pelea tener a Thor, el dios del trueno, de nuestro lado. Uniendo sus fuerzas, fue fácil separar a los simbiontes de nuestros héroes, agrandando nuestro ejército y haciendo más pequeño el de Null. Pero Thor era ambicioso y quería pelear contra el más grande. Comenzaba una pelea épica entre dos dioses. Uno, el rey del trueno, y el otro, el rey del abismo, el dios de la oscuridad. Thor parecía que tomaba la ventaja en la pelea. Sin embargo, en un descuido, no se le puede dar la espalda a Null. Eso le costó muy caro. El filo de la necroespada había atravesado el pecho de Thor. Pero para cuando muere una esperanza, otra tiene que resurgir. Tony Stark pensó que un dragón no sería suficiente, y controlando los simbiontes, se apoderó de un celestial. Una nueva ayuda empezaba a divisarse desde lo lejos. Cybersurf había sido avisado por los cuervos de Odín, y estaba a punto de unirse a la lucha. Null se había apoderado de la mente de Dylan, tratando de disuadirlo. Quería hacerlo parte de su ejército, pero Dylan no lo escuchaba. Estaba frente a frente al asesino de su padre. Dylan desplegó un gran poder que separaba a simbiontes de vengadores y mutantes. La lucha entre él y Null continuaba, pero esta vez nuestros héroes parecían tener una oportunidad contra Null. Un Doctor Strange con un poder superior, unos mutantes que habían recuperado el control sobre sus cuerpos, y dos fuerzas mágicas que parecían tener el control de la situación. Thor continuaba con vida y unía sus fuerzas con una mutante que encajaba perfectamente en su estilo de lucha. Pero Null era un villano difícil de vencer, y en este momento Dylan estaba en aprietos. Sin embargo, alguien entraba en la mente de Null. Jean, la mutante más poderosa, había entrado en la mente de Null buscando un punto débil. Descubrió que Null había forjado la oscuridad, que había destruido a toda luz que en algún momento osaba enfrentarse a él. Pero había uno que era su contraparte, que le había dado la lucha, pero siendo muy joven fue derrotado. Jean se dio de cuenta que ese inmenso poder estaba intentando entrar en la atmósfera, pero la oscuridad no lo dejaba. Sin embargo, para Cybersus no era un problema entrar, y ayudando al ser de luz, entró junto con él. Pero no era a Hera quien buscaba. El ser de luz necesitaba un huésped, y Eddie Brock era el elegido. El cuerpo sin vida de Brock recibía una segunda oportunidad, mientras que Cybersurf se paraba frente a un dios, pretendiendo hacer la diferencia. Cybersurf, mutantes y vengadores unidos, todos listos para la batalla, solo para ser interrumpido por un Venom un tanto diferente. Ahora se levantaba como un dios simbionte que hacía preocupar un poco a Null. El arma de Cybersurf y el martillo de Thor fueron arrebatados de sus manos, como quien obedece la voz de su amo. Estas fueron unidas como forjándose para convertirse en una sola alma, en un hacha que destilaba poder. Ahora la lucha parecía más pareja, incluso, yo diría, que se inclinaba un poco más a favor de Venom. Los dragones no eran rival para él. Por primera vez en mucho tiempo, Null estaba acorralado. Dragones simbióticos.
titanes simbióticos. Ninguno era rival para Venom. Venom tomó del cuello a Null y con aquella hacha, que fue forjada con el martillo de Thor y con la tabla de Cybersurf, atravesó su pecho y de un jalón separó todo poder simbiótico que ya hacía en el cuerpo de Null. Ahora, la historia se repetía, pero esta vez de manera inversa. Null ya había sido derrotado, pero dejarlo con vida nunca fue una opción para Venom. Tomando en peso a quien una vez fue un dios, fue elevado hasta lo más cercano del sol, y con unas últimas palabras fue reducido a polvo, convirtiendo en cenizas a quien una vez fue un dios. Eddie sabía que aunque había derrotado a Null, aún no había terminado. Sabía que la oscuridad se mantenía viva dentro de su hijo. Thor y Cybersus recuperaron sus armas. La oscuridad que envolvía el planeta caía, dejando ver a su nuevo héroe. Spider-Man celebraba que todo había terminado, pero Eddie le dejó saber que aún le faltaba algo por hacer. En los ojos de Dylan se reflejaba la oscuridad que tanto temía Eddie. Atravesando su pecho, sacó toda oscuridad que había dentro de su hijo y con su poder lo destruyó, así como destruyó a Null. El dios de luz se separaba de Eddie mientras le hablaba. Ahora ellos te obedecen. Ahora tú eres su dios. Tú eres el Rey de Negro.